Hola, mi nombre es Jimena del Moral. Cualquiera que me vea en mi consultorio de pediatría en Las Lomas, aquí en Ciudad de México, pensará que mi vida es tan ordenada y estéril como mi bata blanca. Mi apellido es mi escudo, mi profesión, mi fortaleza. Pero esa fortaleza acaba de saltar por los aires con una sola llamada telefónica. Mi colega, el doctor Ricardo Tobar, me ha llamado furioso desde Jalisco. Ha ido a visitar a un paciente, un terrateniente nuevo rico, un bárbaro recién salido de la cárcel que se niega a recibir tratamiento. El hombre, consumido por la fiebre y el odio a los médicos, lo ha echado. Literalmente, lo ha tirado por la ventana. Y entonces, Ricardo ha pronunciado el nombre, Alejandro Alejo Santos. Y el suelo de mi consulta ha desaparecido. Alejo, el hijo de nuestro antiguo jardinero, el muchacho rudo de 19 años que me observaba desde los setos de mi casa, el que un día, cuando yo tenía 12, me acorraló contra el muro del jardín, me robó mi primer beso, un beso brutal que supo a tierra, a rabia y a una promesa insolente, y me dijo: un día seré millonario, y usted se casará conmigo. Ricardo no volverá, tiene miedo, pero yo sí iré. Es mi deber como médico. Ese hombre tiene 2 hijos pequeños, solos en esa hacienda. Pero miento, no voy solo por deber, voy a la boca del lobo. Voy a ver si el monstruo que me marcó la boca sigue teniendo dentro al muchacho que me juró el mundo. No te voy a contar un cuento de hadas, ni una tragedia. Te voy a contar, simplemente, la historia de mi vida. Mi mundo olía a antiséptico, a café importado y al perfume discreto de las madres de Polanco. Mi consultorio en Las Lomas era un santuario de cristal y acero, un lugar donde el caos de la vida se controlaba con citas programadas y diagnósticos precisos. Yo era la doctora Jimena del Moral y tenía el control absoluto, hasta que el teléfono sonó. Me ha tirado. Jimena, te juro que ese salvaje me ha tirado por la ventana. La voz de Ricardo Tobar era un chillido agudo, histérico, que rompía la paz de mi media mañana. Ricardo, mi colega, el epítome del control y la elegancia de la anáhuac, sonaba como si lo estuvieran persiguiendo. Ricardo, cálmate, dije, mi voz de médico tomando el control. Respira. ¿Estás bien? ¿Qué paciente hace algo así? No es un paciente, es una bestia. El tipo de Jalisco, el de la hacienda, la desdichada. El que te dije que ningún médico quería ir a ver. Me recargué en mi escritorio. Recordaba la conversación, un caso complicado que Ricardo había tomado como un desafío personal. Un terrateniente nuevo rico, aislado, con 2 niños pequeños. Te lo juro, Jimena, siguió, su respiración agitada. La casa es una fortaleza. Llego y una sirvienta asustada me dice que lleva 3 días delirando. Entro en el cuarto, olía a fiebre, a sudor. El tipo es una mole humana, barba crecida, los ojos inyectados en sangre. ¿El diagnóstico? Pregunté, profesional. Bronquitis crónica, como la de su esposa, pero complicada. El corazón le va a estallar. Le dije que necesitaba una inyección de antibiótico. ¿Y sabes qué hizo? Hizo una pausa dramática. Me agarró, a mí. Me levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Me llamó chupasangre y me arrojó por la ventana de la planta baja. Caí sobre un rosal, un puto rosal. Dios mío, Ricardo. ¿Y lo peor?, gritó, es que acaba de salir de la cárcel por atacar al último médico que trató a su mujer. ¿Está loco? ¿Loco de remate? Me quedé fría. La historia de la esposa era una tragedia local, una supuesta negligencia médica, una congestión pulmonar mal diagnosticada que acabó con ella. El tipo se había vuelto loco de dolor
Hasta intentó desenterrar el cadáver. «No vuelvo, Jimena», sentenció Ricardo. «Que se muera, allá él. Pero los niños...». Vi a los niños, 2 criaturas, escondidas tras una cortina. ¿Están solos con ese monstruo? Mi mano apretó el auricular. «¿Cómo has dicho que se llama?», pregunté, aunque un terror frío ya se instalaba en mi estómago. «Santos, Alejandro Santos», aunque la sirvienta no paraba de llamarlo Alejo, Alejo. El aire abandonó mis pulmones. El acero y el cristal de mi consultorio se disolvieron, reemplazados por el olor a hierba recién cortada, a tierra húmeda y a sudor adolescente. Alejo, el hijo de nuestro jardinero. «Jimena, ¿sigues ahí? Ese hombre es un patán». «Tengo que colgar, Ricardo», dije, mi voz apenas un susurro. «Me alegro de que estés bien». Colgué el teléfono. Me levanté y me acerqué a la ventana. Abajo, los coches de lujo de Polanco se deslizaban en silencio. Mi mundo, ordenado, correcto. Pero yo ya no estaba allí. Estaba 12 años atrás, en el jardín de nuestra casa de las Lomas. Yo tenía 12 años, él 17. Alejo Santos, el mozalbete espigado y ambicioso, como lo llamaba mi padre. Era todo músculo y rabia contenida, con unos ojos grises que me miraban desde los setos mientras yo leía en el jardín. Yo era la niña bien, él era el hijo del servicio. Aquel día lo recuerdo como si el calor de esa tarde de junio estuviera pegado a mi piel. Yo iba a irme a un internado en Suiza. Él lo sabía. Me interceptó junto al muro trasero, el que estaba cubierto de bugambillas. Olía a trabajo, a hierba, a sol. Me dijo: «Se va a estudiar, señorita Jimena». Su voz era burlona, resentida. Le dije que me dejara pasar, que no fuera insolente. Él se rió. «Me gusta, ¿sabe? Me gusta mucho. ¿Por qué no deja esa estupidez de ser médico y se casa conmigo?» Me humilló y me asustó. «¿Casarme contigo? Eres el hijo de Sam, el jardinero». «Ahora», dijo él, «pero un día seré millonario, más que su padre, y usted se casará conmigo». «Aparta», le grité. Y entonces ocurrió. Fue rápido y brutal. Me agarró por la cintura, me levantó del suelo como si yo no pesara nada, me dobló contra su cuerpo duro y me besó. No fue un beso, fue una marca. Fue algo espantoso. Sus labios estaban secos, sabían a tierra y a sal. Fue un beso de rabia, de posesión, de desafío. Duró un segundo y me marcó para siempre. Eché a correr, llorando de humillación. Él quedó riendo. Miré mi reflejo en el cristal de mi consultorio. La doctora del Moral, pulcra, intocable. Una mentira. Porque bajo la bata de seda, mi piel recordaba el agarre de esas manos callosas. Él estaba en Jalisco, enfermo, loco, con 2 hijos, y yo iba a ir. Ricardo le tenía miedo. Mi padre se horrorizaría, pero yo no era mi padre. Yo era la mujer a la que ese patán había besado. Cogí mi maletín. El deber era la excusa perfecta para la obsesión. Jalisco no es Ciudad de México. El aire no es fino y frío, es denso, caliente y huele a tierra roja y a tequila. Dejé el coche de alquiler al final de un camino polvoriento y me detuve ante la cancela de La Desdichada. La hacienda era una bestia dormida, una estructura colonial enorme, de muros gruesos y pintura desvaída, que se aferraba a la tierra con la misma terquedad que su dueño. Esto no era el mal gusto de un nuevo rico, era el orgullo de un hombre que había conquistado un imperio. Una mujer mayor, ancha, con un rebozo cubriéndole el pelo y una expresión de miedo perpetuo, abrió la puerta. Era doña Rosa, el ama. «Señorita, el señor no recibe a nadie». «Soy la doctora Jimena del Moral. Vengo de Ciudad de México. He venido a ver a los niños. Usé a los niños como escudo. La pediatría era mi llave». Los ojos de la mujer
se llenaron de lágrimas. «¡Ay, doctora! Bendito sea Dios! Pero váyase, está loco». Al doctor Tovar lo arrojó por la ventana como a un costal. «Está delirando. Habla de su esposa muerta. Habla de la cárcel». «Tranquila, Rosa, déjeme pasar». La casa era oscura por dentro, fresca. Olía a polvo, a madera vieja, a limones y a enfermedad. Un olor metálico, agrio, el olor de la fiebre. En un rincón del vasto salón, 2 pares de ojos me miraban desde la sombra de una cortina. Mateo, de 5 años, y Paloma, de 3, pálidos y silenciosos. Mi corazón de pediatra se encogió. «¿Dónde está?», le pregunté a Rosa. Señaló un pasillo largo. «Al fondo». «Pero no entre, señorita. Por el amor de Dios». Ignoré su súplica. Mi maletín de cuero era mi única armadura. Avancé por el pasillo. La casa estaba en un silencio de tumba, roto solo por un sonido. Una tos seca, profunda, que sonaba como un ladrido. La puerta estaba entreabierta. La empujé. La habitación estaba en penumbra. Las contraventanas cerradas. El aire era irrespirable. Y en la cama, bajo un montón de mantas a pesar del calor, había una mole humana. Alejandro Alejo Santos. No era el muchacho espigado que yo recordaba. Era un hombre. Enorme. El pelo oscuro, revuelto y pegado a la frente por el sudor. Una barba espesa cubría su rostro. Estaba en calzoncillos, su torso desnudo, poderoso. Brillaba de fiebre. «¡Largo!», rugió, su voz cavernosa, al ver mi silueta. «Fuera de aquí», dije que no más médicos. Se incorporó y por un segundo vi al hombre que había lanzado a Ricardo por la ventana. Era aterrador. «Max», empecé a decir. Max, el nombre del guión original, un desliz de mi subconsciente. «No me llame Max, largo». Se puso en pie de un salto, pero sus piernas flaquearon. La fiebre lo hacía poderoso pero inestable. Dejé mi maletín en el suelo con un golpe sordo. «No me iré, Alejo». Él se congeló. El sonido de su antiguo nombre lo detuvo. Entrecerró los ojos, intentando enfocarme en la penumbra. ¿Quién coño es usted?», di un paso hacia la luz que se filtraba. «Soy Jimena del Moral». Sus ojos se abrieron de golpe, inyectados en sangre. El reconocimiento fue un shock eléctrico. Vio a la niña de 12 años en la mujer de 24. «Jimena Adams del Moral», le corregí. Él soltó una carcajada que se convirtió en un ataque de tos. La princesita», jadeó. «¿Viene a verme morir?» «He venido a curarle. Aunque tenga que amarrarlo a esa cama». Su rostro se transformó. La sorpresa se convirtió en la rabia pura que yo recordaba. «Una del Moral, una Adams, una chupasangre como todos. Me tiró por la ventana». Se abalanzó sobre mí. Era rápido, más de lo que esperaba. No era el beso de un muchacho. Era el ataque de un toro herido. Me agarró por los brazos, sus manos quemaban como el fuego. El olor a fiebre era abrumador. «Te tiraré a ti también», rugió. «No tienes fuerza, Alejo. Estás ardiendo». Luché contra él. No era la niña de 12 años. Lo empujé con toda mi fuerza, usando mi peso contra su desequilibrio. Tropezó hacia atrás, golpeando la mesilla de noche y cayendo pesadamente sobre la cama. Se quedó allí, jadeando, su pecho subiendo y bajando con violencia. Me miraba desde la almohada con un odio tan profundo que me heló la sangre. «Hoy pudo usted», siseó delirante. «Pero esto no termina aquí». Me acerqué. Mi blusa estaba rasgada en el hombro por su agarre. Estaba temblando, pero no de miedo, de adrenalina, de rabia. Abrí mi maletín. El clic metálico de los cierres fue el único sonido en la habitación. «No, Max», dije, usando deliberadamente el nombre que odiaba. «Apenas está empezando». Saqué una jeringuilla,
él me miró con ojos asesinos. «Te lo advertí», dije, preparando el antibiótico. «Vas a vivir, Alejandro, te guste o no». El líquido ambarino del antibiótico se hundió en el músculo de su brazo. Alejo rugió, un sonido gutural, y por un segundo temí que la adrenalina de la fiebre le diera fuerzas para cumplir su amenaza. Pero la enfermedad ganó. Se desplomó sobre las almohadas, su cuerpo temblando, empapado en un sudor frío. Jadeaba, sus ojos grises, inyectados en sangre, fijos en mí. Eran los ojos del lobo que recordaba, pero ahora estaban nublados por el dolor. «Te odio», jadeó, cada palabra un esfuerzo. «Me da igual, Alejandro», repliqué, mi voz más firme de lo que me sentía. «Volveré a medianoche para la siguiente dosis. Vete al infierno». «Ya estoy en él», dije, cerrando mi maletín. Salí de la habitación, cerrando la puerta con un clic que me sonó a la cerradura de una celda. Rosa, el ama, estaba en el pasillo, rezando un rosario, con los 2 niños escondidos tras sus faldas. «Doctora, ¿la mató?» «Está vivo», dije agotada y furioso, «pero la primera dosis está dentro». «No puede quedarse aquí, señorita. Es peligroso. No puedo moverlo, Rosa. Y no pienso dejar a esos niños solos con él en este estado. ¿Hay un teléfono que funcione?» «El de la oficina, pero...» «Necesito llamar al doctor Tovar y a mi padre». Pasé las siguientes horas en el despacho de Alejo. Era un cuarto que olía a cuero, a tabaco y a poder. Libros de contabilidad, ganadera, apilados junto a novelas de filosofía. El hombre, que yo había recordado como un mozalbete espigado, era ahora un intelectual autodidacta y un magnate. La contradicción me inquietaba. Ricardo no contestó. Mi padre sí. «Jimena, ¿dónde diablos estás? Ricardo Tovar me llamó. Dijo que te habías vuelto loca, que ibas a la hacienda de ese...» «Estoy aquí, papá, y me quedo. De ninguna manera. Ese hombre es un criminal, un salvaje. Te enviaré un helicóptero». «Papá», le corté, firme. «Soy médico, y él es mi paciente. Tiene 2 hijos. Estaré bien. Llamaré mañana». Colgué antes de que pudiera protestar. Estaba atrapada, sola. Rosa me trajo un café aguado y un trozo de queso seco. Me instalé en un sillón incómodo en el pasillo, frente a su puerta, bajo la luz amarillenta de un solo foco. Las horas se arrastraban. Oía sus quejidos a través de la madera. Oía la fiebre. A las 11, la casa estaba en un silencio de tumba. Los niños dormían. Rosa dormía en un catre junto a ellos. Solo yo velaba. El silencio me obligó a pensar. ¿Por qué había hecho esto? ¿Por deber? ¿O por el estúpido orgullo de demostrarle al chico que me besó que ahora yo tenía el poder de salvarlo o dejarlo morir? Su voz me sacó de mis pensamientos. Un murmullo. «Ana, Ana, ¿por qué está tan frío?». Hablaba en sueños. Ana, el nombre de su esposa muerta. Mi corazón se detuvo. «No me dejes, Ana. El imbécil ese, el médico, te mató». Se agitó en la cama, un gemido de pura agonía. El odio que sentía por los médicos no era orgullo, era dolor. Era la culpa del hombre que no pudo salvar a su mujer. Y entonces el delirio cambió. «¿En el jardín?», murmuró. La besé. La princesita. Sus ojos verdes. No. Mi apellido era del Moral, no Adams, pero los ojos. «Me casaré contigo». Soltó una risa seca, febril. Yo le... Se calló. Pero yo estaba temblando. 12 años. 12 años y ese beso robado. Esa humillación era un fantasma en su fiebre. A las 12 en punto, preparé la segunda jeringuilla. Entré en el cuarto. La pequeña lámpara de la mesilla arrojaba una luz íntima sobre él.
Se había quitado las mantas. Dormía agitado, su cuerpo desnudo salvo por los calzoncillos. Era una escultura de músculos tensos y piel sudorosa. Era magnífico. Un hombre en la plenitud de su fuerza, derribado. Le toqué el hombro. Alejo, despierta. La inyección. No se movió. No quería pincharlo en el brazo de nuevo. Estaba magullado por mi primera lucha. Decidí hacerlo en el muslo, como en el hospital. Con manos temblorosas, aparté la sábana que cubría sus piernas. Su piel estaba ardiendo. Limpié la zona. Suspiró en sueños, pero no se despertó. Administré la medicina, mi mano profesional temblando por la intimidad forzada de tocarlo así. Y entonces su mano se cerró sobre mi muñeca. Sus ojos estaban abiertos, no febriles, no delirantes, estaban claros y eran del color del acero. ¿Qué me está haciendo? Su voz era un gruñido. Solamente le salvé la vida. Otra vez, dije, intentando liberar mi muñeca. Me apretó con más fuerza, obligándome a inclinarme sobre él. El olor de su piel, de su sudor, me golpeó. «Usted», siseó, «la princesita. Suélteme, Alejandro». «No». Me acercó más. Podía sentir el calor de su aliento. «Usted no vino a curarme. Usted vino a verme humillado». «Está loco». «¿Usted me oyó? Me oyó hablar de Ana y del beso». Me había tendido una trampa. No estaba delirando. «No sé de qué me habla». «Mentirosa». Me tiró y caí de rodillas junto a la cama. ¿Quiere su venganza, Jimena? ¿Por lo del jardín? ¿Quiere cobrarme el beso? Es usted un grosero. Y usted una niña bien que juega a ser médico. Pero ahora está en mi casa. Se sentó en la cama. El movimiento fue rápido. Me agarró por la cintura con su otro brazo, pegándome a su costado. Su torso desnudo quemaba contra mi bata. «Si no se va ahora mismo», jadeó, su rostro a centímetros del mío. «Le juro por Dios que la meto en esta cama conmigo». El terror y una chispa oscura de excitación me recorrieron. «Atrévase». «¿Y después? ¿Me tirará por la ventana?» «No», susurró, su mirada bajando a mi boca. «Después le cobraré esa cuenta pendiente que tenemos. En besos». Me soltó tan bruscamente que casi caigo. «Váyase, lárguese de mi cuarto». Salí de allí, huyendo, mi corazón desbocado. Me encerré en el despacho y no pegué ojo en toda la noche, preguntándome si el hombre al que había ido a salvar iba a ser, de nuevo, mi perdición. A la mañana siguiente, la fiebre había empezado a ceder. La casa estaba en silencio. Rosa preparaba un caldo en la cocina, pero yo no tenía hambre. Tenía que verlo. Tenía que ponerle la última dosis y largarme de allí. Su amenaza de pagarme en besos había resonado toda la noche. ¿Había sido una grosería? ¿Una humillación? ¿O había sido una promesa? Odiaba mi confusión. Yo era la doctora del moral. Fui a su cuarto, preparada para la batalla. La puerta estaba abierta. La cama, vacía y deshecha. El pánico me atenazó. «Rosa, no está». «¡Ay, Dios mío!», gritó la mujer corriendo. «Se ha escapado». Corrimos por la casa. Los niños nos miraban desde el salón, asustados. No estaba en el despacho, no estaba en la sala. Salí al patio. El sol de Jalisco golpeaba con fuerza, y entonces lo vi. Estaba junto a los corrales, en mangas de camisa, el torso desnudo, los músculos de su espalda tensos, intentando ponerle una silla a un caballo que se resistía. Estaba pálido, temblando, no de fiebre, sino de esfuerzo. Estaba loco. «¡Alejandro!», grité, corriendo hacia él. «¿Qué demonios está haciendo? Tiene casi 40 de fiebre». Se giró. Sus ojos grises me taladraron. Le dije que se fuera. «Esta es mi tierra. Aquí mando yo». «Es un idiota. Un necio», le grité, furiosa. «Tiene 2 hijos ahí dentro. 2 niños que lo necesitan.
y usted prefiere morirse de orgullo antes que dejarse curar. Yo no necesito que nadie me cure, y menos una del Moral. ¿Es usted un ingrato? No me dejó terminar. Se abalanzó sobre mí. Me agarró del brazo y me lanzó contra el lateral de su camioneta. El golpe fue brutal. Mi cabeza golpeó el metal y vi estrellas. Caí al suelo polvoriento, el aire escapando de mis pulmones. ¡Váyase!, rugió, su pecho subiendo y bajando, su rostro una máscara de furia. «Largo de mi casa, no vuelva nunca». Se dio media vuelta y se apoyó en el poste del corral, jadeando, agotado por el esfuerzo. Me levanté, temblando de rabia. El dolor en mi hombro era agudo. Se acabó la compasión, se acabó el deber. «Bien», dije, mi voz rota. «Muérase, que se muera. ¿A mí qué me importa?». Cogí mi maletín del suelo. «¡Que le cure el diablo!», grité. Di media vuelta y empecé a caminar hacia mi coche de alquiler. Estaba hecho. Había fracasado. El patán había ganado. Y entonces una manita pequeña se aferró a la mía. Me detuve. Miré hacia abajo. Era Paloma, la niña de 3 años. Estaba allí, descalza, con un camisón sucio, mirándome con unos ojos grises idénticos a los de él. A su lado, Mateo, el niño, me miraba con una seriedad de adulto. No dijeron nada, solo me miraban. Oí un sonido detrás de mí, un suspiro, un quejido. Me giré. Alejo estaba allí. La furia había desaparecido. Miraba a sus hijos y luego me miraba a mí. Y vi algo que nunca había visto en él, pura y absoluta desesperación. «Ellos», dijo, su voz rota. «Ellos la quieren». No respondí. Acaricié el pelo de Paloma. El niño, Mateo, tose por las noches, dijo Alejo, en voz baja, tragando saliva. Le costaba más pedir ayuda que haberme tirado contra el coche. ¿Podría usted? ¿Era su rendición? Me miró. Ya no era el caporal, ya no era el mozalbete, era un padre, aterrado. ¿Podría mirarlo?, terminó, su voz apenas un susurro. Lo miré. El hombre que me había besado a los 12, el que me había amenazado a los 24, el que me acababa de agredir y el que ahora me suplicaba por su hijo. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Sí, Alejo», dije, mi voz de médico volviendo. «Claro que sí. Iré a por mi maletín y después hablaremos de su próxima dosis». El silencio que cayó en el corral fue más ruidoso que el grito de Alejo. El sol de Jalisco quemaba mi nuca, pero yo sentía un frío helado. Había ganado. El caporal, el bárbaro, el hombre que me había jurado el mundo y luego me había tirado contra una camioneta, estaba roto y me suplicaba. Solté la mano de Paloma y me acerqué a mi maletín que seguía en el polvo. Lo abrí con un clic metálico. Mi profesionalismo era un escudo. «Lleve al niño a su cuarto», dije, mi voz sonando extraña, autoritaria, en el aire de la hacienda. «Y usted, Alejandro, vuelva a su cama. O le juro que cuando termine con su hijo, le pondré la siguiente inyección aquí mismo, delante de sus vaqueros». Él no respondió. Sus ojos grises, oscuros por la humillación, me lanzaron una última mirada de desafío, pero era un fuego sin combustible. Se agachó. Recogió a Mateo en sus brazos como si el niño no pesara nada y caminó con pasos lentos y vencidos hacia la casa. Yo tomé la mano de Paloma y lo seguí. Rosa, que lo había visto todo desde la puerta de la cocina, se santiguó. Entré en la habitación de Mateo. Era un cuarto de niño, pero austero, como todo en esa casa. Alejo sentó a su hijo en la cama. El niño, pálido y asustado, me miraba con los mismos ojos grises de su padre. «No me va a poner una aguja», susurró, aferrándose a la camisa de Alejo. «¿No, cariño?»,
dije, mi voz de pediatra suavizándose por primera vez. Solo voy a escucharte, como a un tambor. Alejo se quedó de pie en un rincón, una montaña de hombre, observando en silencio, impotente. Su presencia llenaba la habitación, olía a sudor, a polvo y a una rendición amarga. Me quité la bata blanca, revelando mi blusa de seda arrugada, y me senté junto a Mateo. Respira profundo para mí, valiente. Ausculté su pecho, oí el silbido, la bronquitis. No era grave, no como la de su padre, pero estaba allí, creciendo en el silencio de esa casa de luto. Mientras lo examinaba, era dolorosamente consciente de Alejo. Lo sentía observando cada movimiento de mis manos, mi cuello inclinado, mi pelo suelto, rozando la almohada del niño. No era la mirada de un padre preocupado, era la del hombre que me había amenazado en la oscuridad, viéndome ahora en su territorio, cuidando de lo único que le importaba. Tiene bronquitis, dije, levantándome. Necesita antibiótico oral y vapor. Rosa, ¿puede preparar un baño de vapor? Rosa asintió, aliviada de tener algo que hacer. ¿Y tú?, dije, girándome hacia Alejo. Él se tensó, esperando la orden. Vuelve a tu cuarto, voy a ponerte la última dosis, y luego te quedarás en esa cama hasta que yo lo diga. Por un segundo vi el destello del viejo Alejo, la rabia, pero la tos de Mateo la apagó. Asintió, una sola inclinación brusca de su cabeza, y salió. Terminé con los niños. Le di a Mateo la primera dosis de jarabe, que aceptó solo porque su padre ya había obedecido. Revisé a Paloma, que estaba perfectamente sana pero hambrienta de afecto. La dejé con Rosa, dibujando en la mesa de la cocina, y entonces cogí mi maletín. Fui a su cuarto. La guarida del lobo. Estaba esperándome, sentado en el borde de la cama, con el torso desnudo, las manos apoyadas en las rodillas. Vencido. La fiebre lo hacía parecer vulnerable, pero la masa de músculos de sus hombros y brazos seguía siendo intimidante. No dije nada. Preparé la jeringuilla. El silencio era denso. Él no apartaba sus ojos de mis manos. ¿Por qué?, dijo, su voz ronca. ¿Porque es mi trabajo? No. ¿Porque volvió? Después de que yo... No pudo decirlo. Porque usted es un necio, dije, limpiando su hombro con alcohol. Y no iba a dejar que se muriera por orgullo. ¿Y por sus hijos? Ellos... Su voz se quebró. Son lo único que me queda. Entonces compórtese como un padre y no como un animal. Le espeté y hundí la aguja. Él ni se inmutó. No apartó la mirada de mi cara. Sus ojos grises me estudiaban, intentando descifrarme. «Me odia, ¿verdad?», susurró. «No pienso en usted de esa manera, señor Santos. Usted es un caso clínico». Era una mentira. Y ambos lo sabíamos. «Jimena», dijo, probando mi nombre, el nombre de la niña. 12 años. «No hable», le ordené, tapando la punción. «Acuéstese», obedeció. Se metió bajo las sábanas. Me quedé mirándolo. El patán del jardín, el monstruo de la fiebre. Ahora solo era un hombre enfermo, consumido por la culpa. «Me quedaré hasta mañana», dije, más suave de lo que pretendía. «Para vigilar a Mateo y a usted». Él cerró los ojos. «Gracias». Esa palabra, dicha por él, sonó más extraña que todas sus maldiciones. Pasé el resto del día estableciendo una rutina. Convertí la desdichada en mi hospital de campaña. Con Rosa ventilamos la casa. Hice caldos. Obligué a Alejo a beber litros de agua. Cada 4 horas entraba en su cuarto para darle la medicación. Y cada vez lo encontraba despierto, observándome. El odio había sido reemplazado por una intensidad silenciosa, una curiosidad casi animal. Me miraba como si yo fuera un rompecabezas. Veía a la doctora, pero buscaba a la princesita.
Por la tarde me senté en el despacho a poner mis notas en orden. La puerta estaba abierta. Oí los pasos de los niños. Mateo y Paloma se asomaron. ¿Papá se va a morir?, preguntó Mateo. No, cariño, se va a poner bien. ¿Como mamá? El golpe me dejó sin aire. Miré a esos dos huérfanos. No como mamá. Papá se va a poner fuerte. Paloma se acercó y con una valentía que me desarmó, puso su manita en mi rodilla. ¿Te vas a quedar? Unos días, dije acariciando su pelo. Y mientras lo decía, oí un movimiento. Alejo estaba de pie en el pasillo, apoyado en el marco de la puerta. Se había puesto unos pantalones. Nos observaba. Había oído la pregunta de su hija y esperaba mi respuesta. Nuestras miradas se cruzaron por encima de las cabezas de sus hijos. La guerra había terminado, pero lo que venía ahora era mucho más peligroso. Pasaron 3 días. 3 días en los que la hacienda La Desdichada se convirtió en un mundo suspendido en el tiempo. La fiebre de Alejo remitió, pero la mía acababa de empezar. No la fiebre de la enfermedad, sino la de la conciencia. La conciencia de su cuerpo. El segundo día se levantó de la cama. La fuerza volvía a él a una velocidad antinatural. Yo insistí en que guardara reposo, pero él se negó a quedarse encerrado. No soy un inválido, doctora, me dijo, y la forma en que dijo doctora fue una caricia irónica. Así que establecimos una tregua armada. Yo me ocupaba de los niños y él se sentaba en el porche, en la sombra, observándome. Lo observaba jugar con Paloma. La sentaba en su rodilla y le contaba cuentos del campo. Y yo veía al padre, al hombre tierno que se escondía bajo la barba y los músculos. Luego lo veía a él, observándome a mí mientras yo le leía un cuento a Mateo. Nuestros ojos se encontraban a través del salón y la tensión era tan densa que podía cortarse. Era el hombre que me había besado a los 12 y el hombre que me había amenazado a los 24. Ahora estábamos atrapados en esta domesticidad forzada. La tercera noche, los niños dormían. Rosa se había retirado. La casa estaba en silencio. Salí al porche a tomar el aire. La noche de Jalisco era fresca, olía a polvo y a jazmín. Él estaba allí, fumando un cigarrillo en la oscuridad. La brasa naranja iluminaba sus rasgos. No debería fumar, dije, mi voz de médico. Hay muchas cosas que no debería hacer, Jimena, dijo, su voz grave. Usted está la primera de la lista. Me acerqué y me apoyé en la barandilla, a 1 metro de él. ¿Por qué sigue aquí?, preguntó sin mirarme, hablando al horizonte. Ya estoy bien. Mateo está bien. Quería asegurarme. Mentirosa, dijo suavemente. Se giró hacia mí. La luz de la luna bañaba su rostro, suavizando la dureza de su barba. Se quedó por la misma razón que yo la dejé quedarse. ¿Y cuál es? Él tiró el cigarrillo y lo aplastó con la bota. Se acercó a mí, lento, como un depredador. Se detuvo tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Olía a tabaco y a jabón. Porque teníamos que terminar esa conversación, susurró. No sé de qué. Un día seré millonario y usted se casará conmigo. Mi corazón se detuvo. Fue el delirio de un muchacho insolente, dije, intentando que no me temblara la voz. ¿Fue una promesa? Me corrigió. Y la primera parte la cumplí. Sus ojos grises bajaron a mi boca. La misma mirada del metro, la misma mirada de la cafetería. En la otra historia. No, esta era la mirada de Alejo, la del jardín. «Me desprecia, ¿verdad?», dijo, la princesita y el hijo del jardinero. Lo despreciaba cuando era un patán que me tiraba contra los coches. ¿Y ahora? Su mano se levantó, lenta. Sus dedos, ásperos, callosos por el trabajo de la hacienda, rozaron la cicatriz invisible
de mi blusa rasgada en el hombro. ¿Y ahora, Jimena? No me aparté. Mi cuerpo entero estaba paralizado, ardiendo bajo su roce. Ahora tragué saliva. Ahora veo a un hombre complicado y un padre. Le hablé de Ana, en la fiebre. Lo oí. La quería, pero no la amaba, dijo, su voz rota por una honestidad brutal. No como... No terminó la frase. No hacía falta. Su mano subió de mi hombro a mi cuello. Sus dedos se enredaron en mi pelo, deshaciendo el moño profesional. Mi pelo cayó sobre mis hombros. Así, murmuró. Así es como la recuerdo. En el jardín. Alejo, no... Me pagará en besos. ¿Recuerda? Me susurró, su aliento caliente en mi cara. La cuenta sigue pendiente, doctora. Y antes de que pudiera protestar, antes de que mi cerebro de niña bien pudiera articular una defensa, su boca cubrió la mía. No fue el beso brutal del jardín. No fue la amenaza febril de la cama. Fue algo nuevo. Fue lento. Fue profundo. Fue una exploración. Sus labios, que recordaba secos y con sabor a tierra, ahora eran suaves, calientes y sabían a ron y a café. Fue un beso que borraba 12 años de odio y los convertía en 12 años de espera. Mis manos, que habían venido a curarlo, se encontraron de pronto aferradas a su camisa, atrayéndolo más cerca. Y mientras el hijo del jardinero me besaba bajo la luna de Jalisco, supe que mi deber como médico había terminado y que mi condena como mujer acababa de empezar. El beso no terminó, se transformó. Lo que había comenzado como una reclamación, un ajuste de cuentas de 12 años, se profundizó en algo que ninguno de los dos controlaba. Sus labios, que yo recordaba secos y con sabor a tierra, eran ahora calientes, húmedos y sabían a una mezcla adictiva de tabaco, café y su propia fiebre. Sus manos, ásperas y callosas, ya no me sujetaban con ira, se movían, una en mi nuca, enredándose en el pelo que él mismo había soltado, la otra en la curva de mi cintura, apretándome contra él. Me estaba devorando y yo lo estaba dejando. Mi bata de médico, mi apellido, mi consultorio en las lomas, todo se disolvió en el calor de su cuerpo. El hombre rudo, el mozalbete, el bárbaro que había tirado a Ricardo por la ventana, era el único hombre que me había hecho sentir esto. Una mezcla de terror y una rendición absoluta. Mis manos, que habían venido a curarlo, estaban ahora aferradas a sus hombros anchos, sintiendo el músculo tenso bajo su camisa. Rompió el beso, pero no se alejó. Apoyó su frente contra la mía. Nuestras respiraciones eran un solo jadeo en el silencio de la noche de Jalisco. «Jimena», murmuró, y mi nombre en su voz ronca fue una caricia que me erizó la piel. «Alejo, esto es una locura», susurré, pero no hice ningún movimiento para apartarme. «Lo es», coincidió él. Su mano en mi cintura se deslizó más abajo, posándose en la curva de mi cadera, reclamando el territorio. Y no me importa. 12 años, ¿sabe? 12 años viéndola en mi cabeza. La princesita del jardín. No soy esa niña. No, dijo, su voz bajando, volviéndose más grave. Es mucho peor. Es una mujer. Y me besó de nuevo. Esta vez no hubo sorpresa. Hubo intención. Lo besé con la misma hambre, con la misma desesperación. Era un veneno, y yo lo estaba bebiendo voluntariamente. Me levantó del suelo, así de simple, como había hecho 12 años atrás en el jardín, pero esta vez no había rabia, solo una fuerza posesiva. Mis piernas rodearon su cintura por puro instinto, aferrándome a él. Enterré mi rostro en su cuello. Olía a él, a piel caliente, a sudor limpio, a un poder indomable. Me llevó dentro de la casa, a través del salón oscuro. Rosa y los niños dormían. El mundo entero dormía. Solo nosotros
Estábamos despiertos, consumidos por esta fiebre que no era la de la bronquitis. Abrió la puerta de su cuarto de una patada, la misma habitación donde yo lo había visto delirar, donde lo había amenazado con una jeringuilla. Ahora era un santuario. Me depositó sobre la cama. Las sábanas estaban revueltas por su enfermedad, pero aún guardaban el calor de su cuerpo. Se quedó de pie junto a la cama, mirándome. La luz de la luna que se filtraba por la ventana dibujaba sombras en su torso desnudo, en la barba oscura, en sus ojos grises que brillaban con una intensidad que me robaba el aliento. ¿Sigue despreciándome, doctora?, preguntó, pero no era una pregunta, era un desafío. «Cállate», le dije. Me arrodillé en la cama y tiré de él hacia mí. Caímos juntos sobre el colchón. La lucha había terminado. Empezaba la rendición. Sus manos eran expertas pero rudas. No tenían la delicadeza torpe de Ricardo Tobar. Las manos de Alejo sabían lo que querían. Desabrochó mi blusa con una urgencia que me hizo jadear. Sus labios siguieron el camino de sus dedos, quemando mi piel. Besó mi hombro, allí donde él mismo me había rasgado la ropa. «Te lo advertí», murmuró contra mi piel. «Te dije que te metería en esta cama». «Y yo le dije que se atreviera», respondí, mi voz irreconocible, ahogada por el deseo. Me quitó la ropa con la misma eficiencia con la que había intentado ensillar al caballo, y yo lo ayudé. Quería sentirlo. Necesitaba que su piel borrara los últimos 12 años de orden y esterilidad. Cuando estuvimos desnudos, piel contra piel, me di cuenta de la locura que estaba cometiendo. Estaba en la cama del hijo del jardinero, un ex convicto, un bárbaro, y nunca en mi vida me había sentido tan segura. «Mírame, Jimena», me ordenó. Abrí los ojos. Él estaba apoyado sobre mí, su peso delicioso, su rostro a centímetros del mío. «¿No eres un caso clínico?», susurró. «Eres mía, siempre lo has sido, desde el jardín». Y entonces, el hombre que me había jurado el mundo cuando no tenía nada, cumplió la segunda parte de su promesa. Me hizo suya. No con la rabia de un muchacho insolente, sino con la posesión lenta y profunda de un hombre que por fin reclamaba lo que siempre había sabido que le pertenecía. Y mientras el caporal de Jalisco me amaba, yo, la doctora Jimena del Moral, me rompí en 1000 pedazos y volví a nacer, allí mismo, en sus brazos. Desperté con el olor a café y a tierra mojada. Abrí los ojos y por un segundo no supe dónde estaba. La luz del sol de Jalisco entraba a raudales por la ventana. Estaba en su cama, sola. Las sábanas estaban revueltas, impregnadas con el olor de la noche anterior, un aroma a sexo, sudor y a él. Me senté de golpe. El pánico. ¿Qué había hecho? Me envolví en la sábana y me levanté. Mi cuerpo se sentía usado, dolorido de una forma deliciosa. Había arañazos en mi espalda, marcas de sus dedos en mis caderas. Lo encontré en el porche, se había lavado. Llevaba vaqueros limpios y una camisa de algodón abierta, remangada. Estaba descalzo, bebiendo café, mirando sus tierras. El sol le daba en la cara. Ya no quedaba ni rastro de la fiebre. Parecía un rey. Oyó mis pasos. Se giró. Sus ojos grises me escanearon. Me vio allí, descalza, envuelta en su sábana, con el pelo revuelto y los labios hinchados por sus besos. No sonrió. Su rostro era una máscara de seriedad. «Buenos días, doctora», dijo, y la ironía en su voz fue como una bofetada de agua fría. Sentí la sangre subir a mis mejillas. La princesita, humillada. «Alejo», empecé. «Le traje café», señaló una taza humeante en la barandilla. No voy a tomar café. Tengo que ver a los niños y tengo que irme». «¿Tan rápido?», se rió, una risa sin alegría. «¿Huye, Jimena, después de cobrar la factura?». Me quedé helada.
¿La factura? La cuenta pendiente, dijo acercándose. El beso del jardín. Anoche. Fue un pago justo, ¿no cree? Era un cerdo, un patán. La ternura de la noche, las palabras susurradas, todo había sido una farsa, una venganza por mi orgullo. «¿Es usted...?» empecé, mi voz temblando de rabia. «Un grosero, un bárbaro, el hijo del jardinero», terminó él por mí. Estaba a un palmo de mí. Su olor me envolvía, recordándome la noche. «¿Y sabe qué, doctora? Me encantó. Y a usted también». Levanté la mano para abofetearlo, pero él la cogió en el aire. Su agarre era de acero. «No vuelva a hacer eso», siseó, su rostro oscureciéndose. «Anoche fue una tregua. Hoy la guerra sigue». «Suélteme». «¿O qué? ¿Me pondrá otra inyección?» Su mirada bajó a la sábana que cubría mis pechos. «¿O prefiere que le pague por adelantado la próxima consulta?» Era demasiado. Era cruel. Y justo cuando iba a gritarle, justo cuando iba a decirle que lo odiaba, ocurrió. El grito no fue mío, fue de Rosa. Un grito agudo, desgarrador, que venía del cuarto de los niños. «¡Patrón! ¡Patrón! ¡Venga rápido! ¡Por Dios, venga!». Alejo me soltó. Su rostro cambió del sarcasmo al terror puro en un segundo. Corrimos. Los dos, desnudos bajo la sábana, y los vaqueros, corrimos por el pasillo. Llegamos al cuarto de Mateo. Rosa estaba arrodillada junto a la cama, golpeándose el pecho. ¿Y Mateo? El niño estaba en la cama, pálido, con un tono azulado alrededor de los labios. Su pecho apenas se movía. Su respiración era un silbido agudo, agónico. «¡No!», rugió Alejo. Mi modo de médico se activó, borrando el beso, la humillación, todo. Empujé a Alejo a un lado. «Aparta, está en plena congestión. Rosa, agua caliente, alcohol». Puse mi oído en su pequeño pecho, apenas latía. «Jimena». La voz de Alejo era un ruego roto. «Sálvelo, por favor». Estaba paralizado en el umbral, viendo la misma escena que había vivido con su esposa. El terror lo había convertido en una estatua. «Trae mi maletín, en el despacho, ahora». Corrió. Saqué a Mateo de la cama, lo puse en el suelo. Comencé la reanimación. Sus pequeños huesos eran tan frágiles bajo mis manos. Alejo volvió. Me lanzó el maletín. Saqué una jeringuilla de adrenalina. La preparé. «No agujas», murmuró Alejo, retrocediendo. «Cállate». Busqué la vena. Era diminuta. El niño no respiraba. «Vamos, Mateo. Vamos. Mi amor, respira. Respira para mí». Le di la medicina. Volví a las compresiones. 1, 2, 3. Y entonces el niño soltó un suspiro. Un pequeño, frágil suspiro. Y luego, nada. Me detuve. Puse mis dedos en su cuello. No había pulso. Seguí bombeando, desesperada, negándome a aceptar lo que mis manos y mi cerebro de médico ya sabían. «¿Jimena?». La voz de Alejo era un susurro. Seguí luchando. «Jimena». Levanté la vista. La aguja seguía en mi mano. Tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de rabia, de fracaso. Negué con la cabeza. Alejo me miró al niño y luego me miró a mí. La desesperación en su rostro se congeló y fue reemplazada por una calma muerta, aterradora. «Usted», susurró su voz vacía, «usted lo mató». Se acercó a mí, lento. «Usted, igual que el otro, es una chupasangre». «Me lo mató». No esperó. Su puño se estrelló contra mi cara y todo se volvió negro. El mundo regresó a mí como un golpe sordo, un fogonazo de dolor en el pómulo y el sabor metálico de la sangre en mi boca. Abrí los ojos y el suelo polvoriento de la habitación de Mateo estaba a centímetros de mi cara. El silencio era total, un silencio de muerte. Me incorporé sobre un codo, el mundo giraba. El puñetazo de Alejo
Me había lanzado contra el marco de la puerta. Estaba sola. Oí un sollozo. No era de Alejo, era de doña Rosa, que estaba en un rincón con Paloma en brazos, ambas temblando. Se lo llevó, doctora, gimió la anciana. Cogió el cuerpo del niño Mateo y se fue. Me puse en pie, mareada. Mi blusa de seda estaba rota, manchada de sangre. La sábana que me había cubierto yacía en el suelo. Me sentía profanada, golpeada, rota. Miré la cama vacía del niño. Fracaso. Había venido a salvarlo y había desatado una tragedia. Salí al pasillo, oí el motor de la camioneta, corrí hacia el porche, justo a tiempo para verlo desaparecer en una nube de polvo rojo por el camino de la hacienda. Se había ido, se había llevado a su hijo muerto y me había dejado allí, rota, como una pieza más de su vida que había destrozado. «Papá», susurré y me desplomé. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté en el despacho, con Rosa limpiándome la cara con un trapo húmedo. Y entonces oí su voz, la voz de mi mundo, la voz de la civilización. «Jimena, Dios santo, ¿qué te ha hecho ese animal?» Mi padre estaba allí. Debió coger el primer helicóptero después de mi llamada. A su lado, pálido como un fantasma, estaba Ricardo Tobar. Mi padre me miró, vio mi labio partido, el moratón que empezaba a formarse en mi mejilla, mi ropa desgarrada. Su rostro, normalmente controlado, se descompuso por la furia. «Voy a matarlo. Llamaré al gobernador. Lo meteré en la cárcel por el resto de su vida». «Papá, para», le dije. Mi voz era un graznido. El niño, Mateo, ha muerto. La rabia de mi padre se congeló, reemplazada por el horror. Ricardo palideció aún más. «¿Congestión?», preguntó Ricardo, su voz de médico temblando. Asentí. «¿Y él? Él me culpa. Cree que yo...». No pude terminar. Me rompí. Lloré por el niño, lloré por la humillación, lloré por el beso de la noche anterior que ahora me sabía a ceniza. Mi padre me abrazó. «Nos vamos. Ahora mismo. Esta pesadilla se ha terminado, Jimena». Me sacaron de la desdichada como a una refugiada. Mientras el helicóptero se elevaba, vi la hacienda hacerse pequeña, una cicatriz en la tierra roja de Jalisco. No había rastro de Alejo. Me fui sin mirar atrás. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que intenté reconstruir a la doctora del Moral. Volví a mi consultorio en Las Lomas, a mi bata blanca, a mi mundo antiséptico. Pero todo era una farsa. El moratón de mi cara desapareció, pero el golpe de Alejo había roto algo más profundo. Mi padre cumplió su palabra. Movió cielo y tierra, se emitió una orden de arresto contra Alejandro Santos por agresión. Pero él no apareció. Desapareció el día que su hijo murió. Oía rumores. La hacienda, la desdichada, estaba cerrada. Solo Rosa y la niña, Paloma, vivían allí, mantenidas por un dinero que llegaba de una cuenta sin nombre. Y Alejo, los rumores eran oscuros, decían que se había hundido, que vivía en antros de mala muerte en la frontera, ahogando su dolor en tequila y en mujeres que pagaba para olvidar. El caporal se estaba autodestruyendo, consumido por la culpa y el odio. Yo seguía con mi vida. Ricardo Tobar, sintiéndose culpable por haberme enviado allí, redobló sus atenciones. Era amable, era seguro, era todo lo que Alejo no era. Pero cuando me tocaba el brazo, yo no sentía nada. Mi piel se había quedado muerta, insensible a todo lo que no fuera el recuerdo de unas manos callosas y un beso que sabía a tierra. Silvia, mi enfermera, la única que sabía la verdad de mi viaje a París, con mi padre, me miraba con pena. «Tiene que olvidarlo, doctora», me decía, mientras preparábamos el instrumental. «Lo sé, Silvia». «Va a casarse, ¿sabe?», dijo un día, de repente. «El doctor, Tobar y yo vamos a casarnos el mes que viene».
La miré, sorprendida. Ricardo y Silvia. ¿Tenía sentido? Me alegro mucho por los dos, Silvia. Y él quiere que usted sea nuestra madrina, doctora. Significará mucho para él. Y para mí. La boda. En la catedral. El corazón se me encogió. Otra vez el deber. Por supuesto. Mentí, con la mejor sonrisa que pude componer. El día de la boda amaneció frío y lluvioso, algo raro en Ciudad de México. Me puse un vestido de seda gris perla, elegante, discreto, muerto. Era la madrina. Mi padre era el padrino. Estábamos en la sacristía de la Catedral Metropolitana, esperando. Ricardo estaba radiante. Silvia, preciosa. La ceremonia fue hermosa. Yo sostuve el ramo, sonreí para las fotos, interpreté mi papel de niña bien a la perfección. En la recepción, en un salón del Club de Industriales, todo mi mundo estaba allí. La élite de Polanco, los médicos del hospital, mi padre riendo con sus amigos. Yo me sentía como un fantasma. ¿Un champán, doctora? Cogí la copa, me giré para dar las gracias y me congelé. No era un camarero, era él. Alejo Santos estaba de pie frente a mí. Pero no era el Alejo que yo recordaba. No era el bárbaro febril, ni el caporal insolente, ni el muchacho del jardín. El hombre que me miraba estaba transformado. Iba vestido con un traje oscuro de corte impecable. Estaba afeitado, su barba había desaparecido, revelando una mandíbula fuerte y unos labios que yo conocía demasiado bien. Su pelo oscuro estaba peinado hacia atrás. Parecía un empresario, un magnate, un igual. Pero sus ojos eran los mismos, grises como el acero, y me miraban con una intensidad que me paralizó. Alejo. Mi voz fue un hilo. La copa de champán tembló en mi mano. Buenas noches, Jimena, dijo, su voz grave, pero sin la aspereza. Era la voz de un hombre en control. Ricardo me invitó. Un gesto de paz, supongo. ¿Qué haces aquí? Vine a verte, dijo simplemente. Supe que volvías para la boda. Miré a mi alrededor, aterrorizada. Mi padre estaba al otro lado del salón. No puedes estar aquí. Mi padre... Tu padre no me importa, dijo, dando un paso, sacándome de la luz, llevándome a la sombra de una columna. ¿Cómo estás? ¿Tu cara? Instintivamente me llevé la mano al pómulo que él había golpeado. Estoy bien. No lo estás, dijo, y su mirada estaba llena de un dolor que reflejaba el mío. Jimena, yo... No digas nada, le corté. No tienes derecho. Tienes razón, no lo tengo. Soy un animal, un monstruo. Lo sé. ¿Y qué quieres? ¿El perdón? No, dijo. No merezco tu perdón. Solo quería que me vieras. ¿Que te viera? Que vieras esto, se señaló a sí mismo. He estado en el infierno, Jimena, después de lo de Mateo y después de lo que te hice. Toqué fondo. La casa del pantano, como en el guión original. 6 meses de tequila y de odiarme a mí mismo. Lo sé, susurré, pero un día me di cuenta. Me di cuenta de que mi hijo se había muerto y yo me estaba matando por orgullo. Por el mismo orgullo estúpido que mató a mi mujer. Por el mismo orgullo que te golpeó a ti. Me miró y sus ojos grises estaban limpios, claros por primera vez. He estado sobrio 4 meses. He vuelto a la desdichada. Rosa y Paloma están bien. Y estoy construyendo una clínica pediátrica en el pueblo. Se llamará Clínica Mateo Santos. Me quedé sin aire. Alejo. No quiero tu perdón, repitió, su voz quebrándose. ¿Quiero tu ayuda? No, te quiero a ti. Te amo, Jimena. Te he amado desde que tenía 19 años y te vi en ese jardín. Te amé cuando te odiaba y te amé cuando te golpeé. Las lágrimas corrían por mi cara. Me pegaste. Lo sé, susurró y vi lágrimas en sus propios ojos.
y viviré con esa vergüenza cada día de mi vida. Pero te juro por la memoria de mi hijo que nunca, nunca más volveré a levantar la mano contra ti. Se acercó. El olor a jabón, a una colonia cara, pero debajo, seguía oliendo a él, a Alejo. No me pidas esto, sollocé. Te lo pido todo, dijo, y sus manos, callosas y fuertes, tomaron mi rostro, no con ira, con una ternura que me desarmó. Te amo, Jimena del Moral, y te juro que, si me dejas, pasaré el resto de mi vida demostrándote que el hijo del jardinero puede ser el hombre que te mereces. Papá, mi mundo. Al diablo con tu mundo y al diablo con el mío, construiremos el nuestro. Me miró a los labios, como aquella noche en el porche. Nos casaremos, Jimena, susurró, cumpliendo la promesa. Estás loco, loco por ti. Y me besó. Allí, en la sombra del Club de Industriales, el caporal de Jalisco y la doctora de las Lomas cerraron el círculo. No fue un beso de rabia, ni de posesión, ni de pago. Fue un beso de perdón, un beso de hogar. Un año después, el sol de Jalisco golpeaba el porche de La Desdichada. La hacienda ya no era oscura, estaba pintada de un blanco brillante, y los rosales donde Ricardo había caído estaban cargados de flores. Paloma, ahora con 4 años, corría por el césped persiguiendo a un cachorro. Yo estaba sentada en una mecedora leyendo. No un informe médico, sino un cuento. Llevaba un vestido blanco de algodón. Sentí sus manos en mis hombros antes de que llegara. Alejo se inclinó y besó mi cuello. Olía a sol y a caballo. «¿Cómo están mis pacientes?», murmuró contra mi piel. Puse mi mano sobre la suya y juntos posamos ambas manos sobre mi vientre, prominentemente redondo. «¿Están pateando?», sonreí. «Creo que van a ser gemelos. ¿Quieren salir ya?». Él se rió, una risa profunda y feliz que ahora conocía tan bien. Se arrodilló frente a mí, el dueño de la pampa, el bárbaro, mi marido. Apoyó su mejilla áspera en mi vientre. «Esperen un poco», les dijo a nuestros hijos. «Papá está aquí, y esta vez no irá a ninguna parte».